pues recordemos que estábamos trabajando en el capítulo 3 de Daniel, que habíamos respondido pues parte de las preguntas sobre la imagen, sobre lo que Nabucodonosor hizo cuando vio a Daniel, sobre los sucesos del capítulo 3, básicamente. Vamos a trabajar ahora el capítulo 4. Así que yo le invito a que usted abra la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 4, del versículo 1 al 27. Este capítulo es singular porque parece ser un documento estatal en el cual el rey Nabucodonosor da su testimonio personal de las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En Deuteronomios 4.2, el preámbulo a la proclamación. Deuteronomios 4.1 al 3 continúa magnificando a Dios cuyo reino sempiterno y su señorío es de generación en generación. La nación de Nabucodonosor continúa con un recuento de su locura temporal y pérdida de control de su reino durante 7 años. Pero su tiempo floreciente en su palacio se perturba de nuevo con un sueño otra vez y llama a Daniel para interpretar el sueño, puesto que los consejeros de la corte no pueden. ¿Por qué supone que Dios habló tanto a Nabucodonosor en sueños y en visiones? ¿Alguien se leyó Job 33, 14 al 17 para darnos la respuesta? La respuesta es quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Eso dice Job, sí. Sí, el 17, para quitar el hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ok. ¿En qué se diferenció este sueño, visión perturbadora con el primero? Se va a comparar el sueño de Daniel capítulo 2, versículo 3 al 11, con el sueño que nos cita aquí, con el que nos habla en el 4, del 4 al 18. Se diferencia en que el rey de Nabucodonosor. José se te entrecortó, José. Cuéntanos, José. Se nos fue José que nos está dando la respuesta. Escribe, José, la respuesta y yo la leo. La diferencia es que el rey Nabucodonosor no olvidó el sueño. El segundo sueño. Ok, bien. Muy bien, con interferencia de todo, pero muy bien. En Daniel 4:19, a duras penas, empieza a relatar la interpretación del sueño. ¿A quién dice que desearía que fuera aplicado? Para los enemigos, pastora. ¿Qué consejo le dio Daniel al rey al concluir la interpretación del sueño? Oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. En Daniel 4:28 vemos que un año más tarde el juicio expresado en el sueño cayó sobre Nabucodonosor. Enloqueció como bestia, arrojado de entre los hombres y perdió su reino. Una terrible humillación para el orgullo y jactancioso rey de un imperio mundial. Bien, vamos a leer una información adicional, usted la tiene en el material, y dice, el árbol que el rey vio en el sueño lo representa al mismo. La orden de derribar el gran árbol fue una profética forma temporal de locura como la licantropía, en la cual el hombre se imagina que se adopta alguna forma de animal. La palabra se deriva del griego lupus o lobo y antropos, que significa hombre. Durante este periodo de locura, a Nabucodonosor le sería imposible seguir atendiendo los asuntos del gobierno. En Daniel 4:25
Sin embargo, el control no sería irreversible, puesto que se dejaría el tronco con sus raíces. El propósito de la licantropía era recordarle al rey la soberanía trascendente del Señor. La misma declaración se hizo un año más tarde cuando se ejecutó la sentencia. La licantropía de Nabucodonosor no fue un caso ligero. El rey quedó tan completamente perdido en sus alucinaciones de su nuevo papel como bestia que fue expulsado del palacio y de la sociedad normal. En el Nabucodonosor del 34 al 37 vemos que Nabucodonosor en Daniel, vemos que Nabucodonosor comienza a alabar a Dios. Dice, después de 7 tiempos, que pudiera significar 7 meses, 7 estaciones o 7 años, de haber atravesado esta humillante experiencia, Nabucodonosor de repente recobró el juicio y empezó a bendecir al Dios de los cielos por su misericordia. Eso lo encontramos en Daniel 4:34. Que sugirió Nabucodonosor como causa de su caída. Eso usted lo encuentra en Daniel 4:37. ¿Qué sugirió Nabucodonosor como causa de su caída? La soberbia, pastora. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Quién más dice algo? ¿Quién más agrega algo? ¿Quién más piensa algo? Nabucodonosor sugirió alabar y engrandecer y glorificar al Dios de los cielos y quitar la soberbia. Exacto, era la soberbia. Eso no tenemos. Era su soberbia. Si lo hubiera acatado el consejo de Daniel, seguramente el sueño no se hubiese cumplido. Comparen las declaraciones de Nabucodonosor con las de Salomón en Proverbios 16-18. ¿Qué puede extraer usted de esa comparación? Es la misma respuesta. Soberbia y altivez. Okay. La fiesta de Belsasar, Daniel 5, del 1 al 12. Estamos hablando del hijo de la hija de Nabucodonosor. Corría el año 539 a.C. Había pasado casi 70 años desde que trajeron a Daniel de Babilonia y Belsasar, nieto de Nabucodonosor, reinaba ahora en el trono. Allí, inscripciones históricas muestran que era corregente con su padre, Nabodino, quien mantenía una residencia real separada en Tema, Arabia. Jeremías resuelve cualquier confusión al decir que todas las naciones le servirán a él, Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Cuando este capítulo comienza, Namonino y sus fuerzas han sido derrotados y él llevado al exilio por Ciro, el rey de los medos y los persas. Entonces los medos persas, conquistadores, dirigieron su atención a Belsasar, el rey de facto, y sitiaron la ciudad de Babilonia. En una muestra de confianza e indiferencia a la amenaza militar de las bien fortificadas murallas de la ciudad Babilonia, Belsasar ordenó una fenomenal celebración que rápidamente degeneró en orgía de embriaguez. Belsasar mismo, poniendo el mal ejemplo ante sus invitados, esposas y concubinas, ordenó que trajese los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor sacó del templo de Jehová en Jerusalén para beber vino y alabar a las deidades paganas. Este uso blasfemo de los vasos sagrados fue tal vez para demostrar la superioridad de las deidades babilónicas por sobre la de los dioses hebreos. En el clima del bullicio de la fiesta desenfrenada, Dios escribió un misterioso mensaje en lo encalado de la pared con dedos humanos espeluznantemente sin mano alguna. ¿Cómo afectó esta acción a Belsasar? ¿Qué dice Daniel? El libro de Daniel dice que él palideció y que sus pensamientos fueron turbados. Aún su cuerpo se debilitó y que sus rodillas estaban temblorosas. ¿A quién acudió el rey a buscar de ayuda para interpretar lo escrito? Él mandó a llamar a los magos, los caldeos, los adivinos.
¿Qué les ofreció como recompensa y ayudó en algo? Él les prometió que serían vestidos de púrpura con collar de oro y que sería el tercer señor en el reino, pero eso no sirvió de nada. Ok. ¿Qué les, bueno, ya, ¿a quién le recordó la reina o reina madre al rey? La reina le Daniel. recordó que había alguien en el reino, exactamente a Daniel, que tenía el espíritu de la ciencia y entendimiento. El anciano profeta fue llevado ante el rey. Le hicieron las mismas ofertas y sobornos que le hicieron a los sabios del rey para que diera a conocer la interpretación del misterioso escrito. ¿Qué se le ofreció y cómo respondió Daniel? Se le ofreció ser vestido de púrpura y un collar de oro y ser el tercer señor del reino. Daniel respondió que sus dones fueran para él y sus recompensas sean a otros. Y le dijo que le daría la interpretación. ¿Qué piensa que hubiera hecho de estar en el lugar de Daniel aquella noche? A ver, ¿quién se atreve a decirme qué hubiera dicho usted? A ver. ¿Será que usted le hubiera respondido lo mismo que respondió Daniel? ¿O será que usted hubiera tomado lo que le estaban ofreciendo? Nadie me quiere responder, asumo que hubiesen tomado la recompensa. Daniel le dio a Belsasar una lección de historia a partir de su árbol genealógico. Le recordó las humillantes experiencias de su abuelo Nabucodonosor, el cual perdió su cordura y le arrojaron del trono durante 7 tiempos. Luego el profeta acusó a Belsasar de 3 cosas. Lea Daniel 5, de 5:33 y 23 e indique las acusaciones. ¿Cuál fue la primera? Haberse ensoberbecido contra Dios. Ensoberbecido contra Dios, no me sale. La segunda. Ensoberbecido. Ensoberbecido. La segunda. Mandó a traer los vasos de la casa de Dios para beber vino en ellos con sus mujeres y sus concubinas. Y la tercera. Bueno, yo lo tenía diferente. El primero, que Ida no lo dijo, era que él no había humillado su corazón. Y lo que ella dijo, yo lo anoté en el segundo y en el tercero. Ok. ¿Alguien aporta algo diferente? No. Ok. Transliteradas al español, las misteriosas palabras eran Menem Menem, Tekel, Upasin. Con la ayuda de Dios, Daniel mostró el significado de cada palabra. Básicamente, la interpretación se relacionaba al reino de Belsasar, el mismo rey y al futuro de Babilonia. Escriba la interpretación específica de cada palabra. Menem. Contó Dios tu reino, contó Dios tu reino y puesto fin. Le ha puesto fin. Esa es la interpretación de todas. Pastora, yo las tengo. Dígame. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los... Perdón, que Dania no me entiende la letra. Pérez significa eso, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Y a los persas, exacto. Esa es la interpretación completa. Bien. Compare Daniel 4:37 con 5:22 para hallar una razón sencilla para la declinación y caída de líderes y naciones. Yo coloqué que la soberbia A ver. es la razón. Ok, ¿quién más? A ver, ¿qué le dice a usted Daniel 5:22 textualmente? Bueno, la respuesta es la soberbia y la falta de humillación de nuestro corazón a Dios. Amén. Belsasar y Babilonia caen en una noche. Daniel 5:30. Esa misma noche Belsasar, el rey de Babilonia, fue asesinado. El más grande imperio que la humanidad había conocido estaba a punto de caer sin batalla. Con el rey Nabonidino exiliado y los líderes de Babilonia borrachos, Ciro tomó la ciudad de Babilonia por la noche, quien secretamente desvió el río Éufrates y envió a sus tropas por debajo de las murallas de la ciudad, por el lecho del río. Vencieron con facilidad a los babilonios, quienes estaban ebrios y en confusión interna. Babilonia, la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor, dejó de existir. De acuerdo a Hechos 17:26, como se predeterminaba y controlaban los tiempos y límites de las naciones. De acuerdo a Hechos 17:26, cómo se predeterminaban y controlaban los tiempos y límites de las naciones. ¿Quién lo respondió? Yo coloqué a través del linaje de sangre. Ok. ¿Puede el hombre cambiar o controlar esta determinación? Yo coloqué que no, porque no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Ok. ¿Por Adiós, qué debemos obviamente. orar por los líderes nacionales y locales? ¿Por qué debemos orar por los líderes nacionales y locales según Primera de Timoteo 2, 1 al 4? Para que vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad, y porque también es bueno y agradable delante de Dios. Amén. El complot contra Daniel. Al morir Belsasar y caer Babilonia, Darío el Medo ascendió al trono. Las opiniones difieren en cuanto a la identificación exacta de Darío. Algunos indican que la palabra Darío no es un nombre, sino un título de Media, que significa su majestad o su realeza, y que el hombre que adoptó el título fue Gubarú, uno de los comandantes de los ejércitos de Media.
Mientras tanto, Ciro, como comandante de los persas, atendía a los asuntos militares que lo ocuparon durante la mayor parte de su reinado. Otros creen que Darío es un título de honor o importancia que lo usó el mismo Ciro. ¿Qué estructura administrativa estableció Darío sobre el reino? ¿Qué estructura administrativa estableció Darío sobre el reino? Pastora Zapatra, gobernadores, príncipes, capitanes. Él constituyó 120 sátrapas y 3 gobernadores para que dirigieran el reino. Entre uno de los gobernadores estaba Daniel. ¿Qué ventaja le dio a Daniel distinguirse sobre los otros líderes de gobierno? Porque él tenía espíritu superior. Totalmente cierto. Bien, cuando un conquistador busca establecer un nuevo gobierno sobre una nación subyugada, enfrenta una situación difícil y peligrosa. Es más fácil y eficaz ganar la cooperación de las personas que forzarlas a ser leales. Darío era lo suficientemente astuto como para ver en Daniel un primer ministro que no solo daría continuidad a un mandato popular, sino un estadista de confianza familiarizado durante muchos tiempos con las características de Babilonia y que había gobernado con lealtad y éxito. La carrera de Daniel y su carácter eran impecables. ¿Qué había detrás del complot para derrocar a Daniel? Envidia. Eso era maldioso. Pastora, celos y envidia. Sí, señor. Celos, envidia y también lucro. No se podían lucrar porque Daniel era honesto. ¿Cómo le atrajo al rey la proposición que le presentaron? A ver, ¿cómo le atrajo al rey la proposición que le presentaron? ¿Qué cree usted que fue lo que le atrajo de esa proposición de que durante esos días nadie podía proclamar a otro Dios sino solamente al rey? ¿Qué habría? Algo personal. Porque se vanagloriaba para él, por eso se vanagloriaba para él. Lo estaban exaltando, lograron tocar su parte de exaltación. Daniel en el foso de los leones. Aunque Daniel lo excluyeron cuidadosamente de las discusiones anteriores, estaba enterado. Sin embargo, que Darío había firmado el decreto, prohibieron orar a Dios sin inmutarse. Daniel volvió a su cámara de oración y continuó con su disciplina diaria, orando a Dios tarde, mañana y a mediodía. ¿Qué otra alternativa pudieran haber estado abiertas para Daniel? Daniel solo tenía 2 alternativas, porque me imagino que esa la dejaron como en blanco o están dudando la respuesta. Solo tenía 2 alternativas en esa situación. O no adoraba a nadie, ni siquiera a Dios, ni se arrodillaba a Dios en ese momento, o él seguía con su fe intacta adorando a Dios. Y
En muchas ocasiones las personas dicen esta palabra: vamos a mediar con la situación, no voy a hacer esto para llevar la fiesta en paz. Pero resulta que hay cosas que son básicas y elementales de nuestro Dios y de nosotros y de nuestra comunión con Dios que debemos hacerlas. Y no podemos darnos el lujo simplemente de ir con la corriente, porque parecería que, bueno, pero si Daniel no hace nada, no adora ni al rey ni a nadie, simplemente se queda callado y no ora en estos días hasta que, para que no caiga, para que no lo echen al foso de los leones, para que no le pase esto, pues no va a pasar nada. Pero resulta que sí va a pasar. Eso era una negación de la fe. Eso era una negación de su Dios. Eso no hablaba de una fidelidad a Dios. Así que Daniel solo tenía una opción, y es seguir siendo quien era. Los líderes judíos le ordenaron a los primeros discípulos que no enseñaran en el nombre de Jesús, en Hechos 5:28. La respuesta de Pedro mostró un principio para cualquier ocasión cuando las leyes de los hombres presentan conflicto con las leyes de Dios. En tales ocasiones es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Puede pensar en alguna cuestión de hoy que pone en contra la ley de la nación con la ley de Dios? ¿Qué cree usted que está por ahí haciendo convergencia con la ley de Dios en estos momentos? Vamos, hijitos, no se queden callados. Pues Paz, yo respondí por lo que está sucediendo en medio de esta situación que no nos dejan congregarnos, que era algo parecido a lo que le estuvieran, bueno, no parecido, pero sí, hay una ley en estos momentos que quiere sobrepasar la ley de Dios. Ok. ¿Qué otro ejemplo? ¿Nadie tiene otro ejemplo? El homosexualismo, que el hombre lo ve como cosa buena y la palabra no lo ve así, la palabra de Dios. En ese caso sería más bien la boda entre homosexuales. Bueno. Si es así, que podemos aprender del ejemplo de Daniel en el capítulo 6. ¿Qué podemos aprender? Que debemos obedecer a Dios por encima de los hombres. Que lo que Dios nos ha enseñado en la palabra, nosotros debemos hacerlo y debemos dar fiel testimonio de lo que somos en Dios y de lo que Él nos ha enseñado. ¿Qué otra información adicional se aprende respecto al decreto que firmó Darío en el capítulo 6 del 10 al 15? ¿Qué otra información adicional se aprende? ¿Qué más aprendió usted de ese decreto? Pues Paz, ok. ¿Quién más iba a hablar? Bueno, No. para mí que ninguna ley podía ser abrogada, pues realmente el rey no quería hacer efectiva esa ley sobre Daniel, pero él tuvo que hacerlo efectivo porque los sátrapas y los otros se la recordaron y le dijeron que era una ley y que no podía ser abrogada y que él tenía que hacerla cumplir. ¿Cómo describieron los conspiradores la manera en que Daniel no respetaba el decreto? Eso está exactamente en el versículo 13. No sé por qué tienen que pensarlo tanto para contestar. Ellos le dijeron al rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día
hace su petición. Obviamente le están hablando que él hace su petición a su Dios. ¿Cómo reaccionó Darío a la información? Le pesó en gran manera, o sea que le dolió. Y resolvió librar a Daniel, porque no sabía, al firmarle el edicto y la ley, no sabía que Daniel iba a caer en medio de él. Si se hubiese acordado en ese momento, él no hubiese firmado el edicto. Y quiso librar a Daniel, pero lamentablemente no pudo librar a Daniel por lo que ya vimos en el decreto, que es que la ley no puede ser abrogada. Ni él mismo podía abrogar la ley. Y eran 30 días los que había que esperar. Los otros líderes presionaron al rey para que cumpliese su juramento, y este vio que no tenía otra alternativa que echar a Daniel en el foso de los leones. Sin embargo, el rey se apresuró a expresar confianza de que el Dios de Daniel le libraría. El rey pasó una noche ansiosa y al amanecer corrió al foso de los leones. Con espíritu afligido, Darío llamó a Daniel para preguntarle si su Dios en verdad había sido capaz de librarle. Donde hubiera estado Daniel si Dios no le hubiera librado aquella noche. ¿Dónde hubiese estado Daniel si no lo hubiese librado aquella noche? ¿Quién me dice? Bueno, según el libro de Corintios, decía que ausente del cuerpo, pero presente al Señor, delante de Dios, en la presencia. Ok. ¿Quién dijo Daniel que cerró la boca de los leones? Un ángel que fue enviado por Dios. ¿Cómo fue librado Daniel? ¿Qué hizo el ángel? Sin ninguna lección. No, y dice, ¿cómo fue librado Daniel? Eso está exactamente en el capítulo 23. Darío honra a Daniel y a sus hijos. Daniel 6, 24 al 28. ¿Cuál fue el horrible destino de los enemigos de Daniel y sus familias? ¿Terminaron dónde? Ay, mío. Préstame la mano de su hermano, quédate. En el foso de los leones. ¿Será que terminaron ahí mismo? Ahí mismo. Recuerden que hay un salmo en el cual David canta que dice que la trampa que ellos entretejieron, en esa trampa caigan ellos mismos. ¿Cómo explica la destrucción de los enemigos de Daniel y que él prosperará durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa? Según Daniel 6:28. ¿Cómo explica la destrucción? ¿Qué dice? Y que él prosperara durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Pues yo le voy a contestar la pregunta por su fidelidad a Dios. Amén. Daniel prosperó por su fidelidad a Dios. Y cada acto de Daniel le habló desde Nabucodonosor hasta Ciro de lo grande que era su Dios. Y eso siempre le dio el favor de estos reyes. ¿Qué clase de leones se enfrenta a usted? Sería bueno que usted llenara esa parte y se la contestara. ¿Cuáles son los leones que está enfrentando? Describa una ocasión en la cual la acusaron injustamente y juzgaron arbitrariamente en algún asunto. ¿Está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios sin importar lo que ocurra en su foso de leones? Basado en los relatos sobre los jóvenes en el horno de fuego y la liberación de Daniel en el foso de los leones, escriba su propia declaración de fe respecto a las circunstancias difíciles que ha descrito arriba. ¿Será que alguien hizo una declaración de fe que nos pueda leer y compartir con nosotros en esta noche para terminar la lección número 3? Basada, obviamente, en estas situaciones. A ver, no sé cuál sea el foso de leones que tengas, que estoy enfrentando, cuáles son los leones que tengas enfrente. Y lo que te puedo decir
de parte de Dios realmente es que sencillamente Dios puede enfrentarte y ayudarte en cualquier situación. Así como envió el ángel al foso de los leones, así como envió el ángel a el horno de fuego para que ayudara a Mesad, a Sadad y a Abed-Nego, el Señor también puede ayudarte en cualquiera que sea la situación que tú tengas en este momento. En muchas ocasiones nos encerramos y nos encerramos en el dolor y nos encerramos en la ira y nos encerramos en la rabia o en la frustración y nada más vemos un mundo y es lo que nos está pasando y solamente vemos los leones, pero no vemos que el Señor está al lado de nosotros, que el Señor que es poderoso para librarnos está ahí obrando a favor de nosotros. No vemos que Él tiene la capacidad de derribar lo que sea que se levante en contra de nuestra vida, para derribar las artimañas y los engaños que Satanás levanta constantemente día a día en contra de los hijos de Dios. Porque cada vez que tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cada vez que tú y yo estamos allí metidos con Dios, por X o Y motivo, haciendo lo que es correcto, Satanás se va a levantar. La diferencia es que tú tienes que persistir, que tú tienes que perseverar, que tú tienes que levantarte y tener la seguridad de que Dios te va a respaldar y que Dios está contigo y que Él va a enviar a su ángel a luchar contigo en la situación que estés. Pero en muchas ocasiones no actuamos como Daniel, no actuamos como Mesad ni Abed-Nego, sino que simple y llanamente dejamos que la situación nos lleve a tierra y nos haga y nos atropelle. Si se supone que Dios nos ha hablado que está con nosotros, si se supone que Dios nos ha hablado de que tiene el control, si se supone que Dios nos ha dicho que tiene cosas grandes que entregarnos y que Él va a obrar a favor de nosotros, ¿por qué entonces cuando vienen las situaciones o viene el enemigo y llega en algún momento y nos hace un típico daño o algo, simplemente dejamos de creer que el Señor tiene el control y le queremos quitar el control al Señor? Y entonces lo que hacemos cuando le quitamos el control al Señor es que se lo damos al enemigo. Y entonces pasamos a un estado en donde comenzamos a tener depresiones, dolores, comenzamos a llorar, comenzamos a angustiarnos, comenzamos a patalear, comenzamos a quejarnos o a gritar y se nos olvida que el Dios de Daniel también es nuestro Dios y que así como lo libró a él del foso de los leones, seguramente nos librará a nosotros de cualquier que sea la situación en la que estemos en este momento. Cuando aprendamos reposadamente a confiar en Dios, cuando aprendamos reposadamente a tener tranquilidad. ¿Y por qué le insisto a tener tranquilidad en medio de la tormenta? Porque es que la palabra nos enseña que el Señor actúa en el silbo apacible. Cuando tu alma se acalla, cuando tu alma hace silencio, cuando tu mente deja de maquinar y simplemente decides descansar y dejar todos en manos de Dios, entonces es cuando el Espíritu de Dios comienza a ministrar. Es cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar a favor tuyo. Es cuando todas las situaciones comienzan a derrumbarse, todos esos obstáculos, y comienza a haber claridad en nuestra vida. Todo depende de verdaderamente dónde está nuestra fe. Y la meditación de estas últimas preguntas, yo te insto con todo mi corazón a que las respondas. Respóndelas ahí en el cuestionario. Respóndelas ahí en lo que vimos. Responde si de verdad, ¿cuáles son tus leones? ¿Cómo los estás enfrentando realmente? ¿Estás confiando que Dios los va a enfrentar por ti? ¿Que Él está a tu lado? ¿Que Él va a cambiar las situaciones? ¿Será que verdaderamente lo estás haciendo? A veces no lo hacemos, sino que nos angustiamos y le damos más crédito a las situaciones, más crédito al enemigo y entramos en emociones que no debemos contemplar. Es necesario que realmente tomemos la bandera y entendamos que Dios nos va a sacar adelante. Cuando tú tienes esa confianza, cuando tú respiras esa confianza, entonces Dios va a hacer algo. Yo te seguiré instando porque esta historia de Daniel, este capítulo lo estamos trabajando aquí, pero también estoy viendo una serie en Facebook de Daniel, que aunque se llama El Rico y Lázaro, realmente la serie habla es sobre Daniel y es la vida de Daniel. Y tú miras todas esas cosas y te das cuenta que Daniel en ningún momento titubeó, que tuvo fe, que creyó hasta el final. Te das cuenta que Daniel viene de una escuela del profeta Jeremías, que Daniel venía de un profeta que amaba mucho a Dios y que tenía una conexión con Dios muy hermosa, y Daniel aprendió
mucho de Jeremías, aunque no tuvo muchos años al lado de él porque fue llevado joven a Babilonia, como efectivamente Jeremías también fue torturado muchas veces en Judá. Necesitamos realmente comprender dónde ponemos nuestra fe, qué es lo que hacemos, qué es lo que realmente nosotros queremos. ¿Queremos realmente cultivar nuestra fe, seguir a Dios? O si queremos en esta hora tener problemas o confusiones en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Así que yo te pido que ahí donde estás, tú cierres los ojos en esta hora. Cierra tus ojitos en esta hora y preséntate delante de Dios tú mismo. Preséntate delante de Dios. Preséntate. Preséntate delante de Dios y dale gracias a Dios. Pero sobre todo, hoy te insto a que le pidas a Dios que tu nivel de fe sea el necesario para que puedas ver a través de los ojos de Jesús y creer fielmente que Dios está contigo. Oh, mi Rey preciado Dios, grande y precioso eres tú, Señor. En esta hora, mi Rey y mi Dios, te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando y ministrando, mi Rey y mi Dios, sobre vuestras vidas, sobre todo vuestro ser, vuestra alma, mente y cuerpo, Señor. Te pido que comiences, Señor, a glorificarte, Señor. Que comiences a obrar, Dios, y a operar, Señor, en esta noche, en nuestras vidas. Cierra tus ojitos y comienza a presentarte delante de Dios. Comienza a presentarte delante del Señor en esta hora. Pídele que te ayude a verlo a Él en medio de todo, en medio de todo, en medio de todo, que tú lo puedas ver a Él. Padre eterno, Dios soberano, así dice la Escritura, Señor, en el libro de Veo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Señor, que es Cristo Jesús, que podamos, Señor, mirar, mi Rey, tus ojos, Señor, que podamos tener el nivel de fe y la estatura de fe que necesitamos, Señor, Padre amado, para no movernos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en situaciones, Señor Padre amado, de manera inequívoca, sino que nuestra fe nos mantenga, Señor, haciendo lo correcto de manera correcta, Padre amado, que podamos ver a través de tus ojos, Señor Padre amado, que podamos caminar, Señor Padre amado, bendito Dios, por fe y no por vista, Señor. Que podamos entender que tú vas al lado de nosotros y que a pesar de la situación que tengamos, sea cual sea la situación en nuestra vida, en nuestros hogares, Señor, de manera particular o de manera general, tú, Señor, estás a nuestro lado. Y que enviarás al ángel de Jehová junto a nosotros, Señor, para pelear la batalla, para ganarla, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que eres tú, Señor, quien rompe, Padre amado, toda la obra, Señor Padre amado, que no es tuya, en el nombre de Jesús. Y que eres tú, Señor, quien hace cada día cosas maravillosas sobre vuestra vida, Padre. Que en medio de esta situación con este COVID-19 hayamos podido aprender, Señor, de cada situación en todos estos meses que tú has estado con nosotros y has sido fiel, Señor, pero que así como caminaste en todo este tiempo, aún caminarás y seguirás caminando con nosotros en medio de cualquiera que sea la circunstancia, y que tú tendrás, Señor, cuidado de nosotros, que eres tú nuestro guía, que eres tú quien nos guarda, quien nos protege, y que eres tú quien ministra nuestras vidas a profundidad, Señor. Que podamos ver, Señor Padre amado, tus ojos, Señor, y creer firmemente y ciegamente que el Dios que nos ha llamado y que nos ha cobijado como hijos no nos dejará, no nos soltará, no nos abandonará, sino que estará con nosotros, que nos guardará, nos cuidará, nos levantará,
y que en los casos que tenga que hablar por nosotros, nos hará, bendito Dios, Padre amado, ser oídos, ser escuchados. Y si tenemos que callar para que Él hablará por nosotros, hablará de nosotros, Señor. Y que todo lo que ha sido torcido, que todo lo que se ha levantado en engaño, que todo lo que se ha entretejido en oscuridad, Señor, y por mal consejo, Señor, de los corazones, caerá, Señor, por tierra, pero que tú nos librarás, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada vida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra a ti, mi Rey. Gracias, Señor, y ayúdanos, Dios, a escudriñar cada día más las Escrituras y a aprender de manera correcta, Señor, a no ser engañados, Padre, y que cada vez, Señor, podamos estudiar más la palabra de Dios y la revelación venga del cielo, por cuanto toda la Escritura ha sido inspirada por tu Espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.